Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde en esta preciosa tarde que el Señor nos está regalando. En esta ocasión traemos palabra de lo alto, palabra del Señor, una palabra que el Señor quiere que edifique tu vida, una palabra que el Señor quiere que atesores en tu corazón. Entonces vamos a empezar con una reflexión, con un clamor que tiene mi esposa. eh, y posteriormente estaremos leyendo la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor me ha regalado una pequeña reflexión para todos nosotros en esta tarde. Y dice así, que es una reflexión sobre el amor al prójimo. Y dice así, que había una vez un grupo de fariseos que le hicieron esta pregunta a Jesús: ¿y cuál era el mayor de los mandamientos? Y él le respondió que el mayor de los mandamientos es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y les dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos preguntaron por un mandamiento más importante y el Señor les dio un segundo, que es tan importante como el primero. ¿Por qué es importante? Porque si amamos a Dios, es inevitable que ese amor que sentimos por Dios no se desborde hacia cada uno de nuestros hermanos o a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuál es la forma más sencilla de darnos cuenta qué tanto amamos a Dios? Pues cuestionándonos a nosotros mismos de cuánto amamos a nuestro prójimo. ¿Cuál es nuestro prójimo, hermanos? Pues las personas que tenemos cerca, nuestros vecinos, las personas que no piensan como nosotros, las que no nos aman, las que no nos aceptan como tal y como somos. Eso es nuestro prójimo. Todas esas personas a las que nosotros debemos amar. Por eso, hermanos, es que el Señor nos quiere dar esta reflexión, porque estas clases de amor no pueden ir separadas, están ligados el uno con el otro, porque es imposible quien no tenga el uno, pues no tiene tampoco el otro. Entonces lo normal es que todos nos amemos, pero no hemos entendido que nos amamos a nosotros, pero no a nuestro prójimo. Si nos amáramos todos a nosotros, todos al prójimo, sería este mundo cristiano totalmente, porque el amor es la base fundamental de todo. El amor al prójimo es una disposición del alma que nace de la inclinación por ayudar a los demás sin esperar absolutamente nada a cambio. En primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 nos dice el Señor nos dice nuestro Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es palabra de Dios. El que ama perdona, hermano. Yo los invito, hermanos, a practicar lo que Dios nos quiere que nosotros hagamos. Amarnos los unos a los otros. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, mis hermanos, poderosa reflexión que trae esta tarde el Señor. En esta tarde yo quiero exponer una palabra que vamos a leer el versículo más adelante, y quiero que estemos muy atentos al mensaje que el Señor quiere regalar hoy. Esto empieza con un signo de interrogación y es: ¿cuál es tu condición y tu posición? Ustedes se preguntarán qué quiere decir el hermano con esto. Bueno, lo que yo quiero traer hoy es la diferencia que hay entre estos dos términos, condición y posición. Condición es la forma en que nosotros estamos, es la forma en que nosotros nos exponemos hacia el mundo, y es la forma
que nosotros vivimos nuestro diario vivir. Esta condición siempre la recomendación y siempre debe estar ligada a que nuestra condición debe ser reflejada y hablada siempre a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué debe ser reflejada a nuestro Padre Celestial? Porque así como sabemos que hay un Dios todopoderoso, sabemos que hay un diablo, que Satanás está rondando y que Satanás también escucha tu condición. Y cuando tú en lo secreto le oras al Señor, cuando tú verdaderamente clamas al Señor diciendo tu condición, hay una cosa que nosotros debemos de tener en cuenta. Y es una cosa que nosotros debemos de reflexionar y aceptar cada día. Nosotros, yo lo comentaba en estos días con el pastor y lo decía, que nosotros por naturaleza somos pecadores. Aún conociendo del Señor, nosotros por naturaleza somos pecadores, porque no somos perfectos. Aún así, el conocer del Señor nos hace que cambiemos nuestros hábitos de vida, pero aún así seguimos siendo pecadores. El hecho de que nosotros en el mundo, en la vida anterior, fuéramos personas indeseables, personas que teníamos vicios, personas que éramos fornicarios, lo digo en primera persona, el trago, la mentira, la calumnia, todos estos pecados que hacíamos en el mundo y en el cual vivíamos en una condición de yugo sobre Satanás. Pero no podemos desconocer que aún así, reconociendo a nuestro Padre Celestial y siendo cristianos, tenemos otros pecados que el diablo viene sutilmente y pone en nuestros corazones. O no es así que se ve en las iglesias la envidia, no es así que se ve hermanos que codician lo que otro tiene, que quieren estar en la posición que otros están, que hay hermanos que no se hablan con otros, hay hermanos que les hace falta perdón. Entonces son igual pecados, son pecados que tal vez no son tan visibles o tan reiterativos como los que teníamos antes, pero son pecados que están ahí, son pecados que nos apartan del Señor. Es por eso que el Señor nos invita que en esa condición en que nosotros vivimos, nosotros siempre vayamos al Padre Celestial con nuestra condición. Siempre debemos de presentarnos diciendo lo que verdaderamente somos y lo que a diario tenemos que arrepentirnos de tener todos estos pecados ahí de una manera muy camuflada. Pero esa condición también la sabe el diablo. Esa condición, muchas veces el diablo quiere que tú vengas y expongas esa condición que tienes. Él te vive pidiendo que le digas esa condición porque Él te coquetea queriéndote dar soluciones para estas condiciones. Y es allí donde tú, hermano, debes de reflejar el Dios que tienes. Es allí donde tú tienes que sacar las armaduras de Dios. Mira que cuando el diablo viene a reclamar en esas condiciones que le perteneces, tú debes de creer lo que la palabra del Señor a lo largo de la Biblia dice. A lo largo de la Biblia, ¿qué dice la palabra del Señor o qué nos refrenda el Señor siempre? Él nos dice que somos hijos de Él, somos hijos de Dios. Tú le tienes que decir al diablo, un momentico, no, yo no te cuento mi condición, pero sí te voy a contar mi posición. Y esa posición te la ha regalado Cristo Jesús. Esa posición te la ha dado cuando Él declaró que tú eras hijo de Dios. Esa posición te la ha dado Cristo cuando ha dicho que soy real sacerdocio. Cuando Él ha dicho que soy pueblo adquirido por Dios. Cuando ha dicho soy nación santa. Cuando ha dicho soy linaje escogido. Soy carta escrita. Soy embajador del Rey de los cielos. Soy templo del Espíritu Santo. Y soy redimido por la sangre del Cordero. Mira con lo que tú te tienes que empoderar. Pueda que el diablo conozca tu condición, pero tú tienes que sacar tu posición. En el momento en que tú elegiste a Cristo, ganaste una posición. Escuchaba una comparación
sobre el libre albedrío. Mira que cuando el Señor a ti te ha dicho, y el Señor nos dio un libre albedrío, cuando le conocimos, porque ¿a quién le pertenecíamos antes de conocer a Cristo? A Satanás. Nosotros le pertenecíamos porque vivíamos en ¿qué? En el deleite de nuestras carnes. Pero conociendo a Cristo, y cuando aparece esa palabra y cuando tienes el conocimiento y hay el libre albedrío, Dios, que es todo un caballero, Él te da la oportunidad para que tú le elijas. Él pone las condiciones no, Él dice, porque Él ama a sus hijos y dice, mira, yo quiero que me pertenezca, eres hechura mía. Porque ¿qué éramos antes de que Dios nos conociera? Éramos creación simplemente. Pero cuando reconocemos a Dios, Dios nos hace sus hijos. Entonces, ¿qué quiere Dios con sus hijos? Cuando Él pone libre albedrío, en que tú le conozcas, en que tú le ames, en que tú le respetes, en que tú le sigas. Pero también en su palabra dijo, este es el camino del bien y este es el camino del mal. Escoge pues. Amén. Amén, usted y yo que escogimos el camino del bien. Pero hay quien ha escogido el camino del mal. Y yo me imagino la conversación que Dios tenía con Satanás en la situación de los hombres que quieren seguir el mal. Satanás diciéndole, pero tú no vas a reclamar a tus hijos que han escogido el camino del mal. Dios simplemente va a decir, yo le di el libre albedrío que escogiera. Si ha escogido y se va a equivocar, yo no puedo hacer nada. Me imagino que lo iría Satanás. ¿Por qué? Porque tuvo la opción de escoger el camino del bien. Eso es lo que en mi imaginación puede pasar. Pero también me acuerdo del Dios misericordioso que tenemos. Y yo me imagino que hay una regla que Dios le tuvo que haber colocado a Satanás en toda esta situación. Y es que por más que fueras drogadicto, y es que por más que fueras prostituta, y es que por más que estuvieras en la vida haciendo lo que quisieras y dando los deleites a la carne, yendo en contra de la voluntad del Señor, hay una cosa que el Señor misericordioso tiene para todo pecador. Y está en esa palabra de la Biblia que dice, clama a mí, yo te responderé. En el momento en que alguna persona, usted, hermano o hermana, que lo vivió, que clamamos al Señor, fuimos tomados del brazo del Señor. Solo nos bastó una sola cosa, y fue clamar. Fue clamar a nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la esencia del clamor. El clamor es algo que sale de lo más profundo de nuestro ser. El clamor es algo que sale de una necesidad, es una voz de auxilio, es algo de ya no puedo más. Yo creo que todos lo vivimos, yo lo viví personalmente, cuando estaba en el mundo y cuando viví una situación que me veía acorralado por el mundo y no sabía para dónde ir. Y yo creo que en esa oportunidad, de lo más profundo de mi corazón, salió un clamor y dije, Señor, te necesito. Señor, yo no quiero más esta vida, yo te necesito en mi vida. Y eso es lo que debemos hacer, hermano. Clamar con fe, siempre con fe, creyendo que el Señor nos va a escuchar. La palabra dice, fuimos hechura suya, el Señor nos ama. Nosotros somos los que somos ingratos con el Señor. Entonces, mira la diferencia entre condición y posición. Hay una palabra en la Biblia que refleja esta situación y está en Lucas 22:39. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Y dice así, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Esta palabra que me quiere decir sobre lo que estamos hablando en esta tarde, sobre la condición y la posición. Mira que el Señor estaba en el monte de Getsemaní orando, dice la palabra que agonizando porque Jesucristo ya sabía, Él ya sabía lo que había venido, Él ya sabía que iba a morir, Él ya sabía el propósito que Dios tenía en Él sabía que era un hombre que no había cometido pecado, pero iba a morir por el pecado del mundo. Pero en ese momento Él se hizo hombre, en el momento en que Él oraba al Dios Padre, Él se hizo hombre y tuvo miedo y sintió temor. Él sintió temor. Él que le estaba expresando en ese momento al Dios Padre su condición, Él tuvo temor, pero Él nunca quiso que la voluntad del Padre Celestial se rompiera. Entonces, ¿qué recomendaba? ¿Y qué nos recomienda Jesús a nosotros? Orar sin cesar. Ese es el alimento de la comunión con Dios, el orar siempre para no caer en tentación. Siempre vivir prendidos de la mano del Señor en oración. La ocupación permanente en lo de Cristo es importante, hay tiempo para todo. El Señor ha dado tiempo para todo, pero el tiempo más importante es el tiempo que usted y yo, hermano, le dediquemos al Señor. ¿Cómo? Exponiendo nuestra condición de pecadores, a diario, porque siempre cometemos alguna cosa que desagrada al Señor y debemos estar a cuenta siempre con el Señor. No nos podemos creer tan buenos, no nos podemos creer tan santos, porque el Señor necesita que nosotros confiemos en Él como Padre de nosotros que es, que hay en nuestros padres siempre, tiene que haber confianza, cuanto más en el Señor, que tú puedes exponer lo que verdaderamente pasa en tu corazón. ¿Y dónde sacó su posición Jesucristo en ese momento de agonía en el monte de Getsemaní? Cuando Él vino y venían 20, 30 romanos, no sé, con espadas y con antorchas que venían a capturar. Y preguntó, ¿qué buscáis? Y le contestaron, a Jesús el Nazareno. Y ahí sacó su posición Jesucristo, porque Él salió al frente cuidando a sus discípulos diciendo, yo soy. Él sabía el propósito del Señor y Él en ningún momento quiso desviar lo que Dios Padre había puesto en Él. Entonces eso es lo que el Señor trae en esta tarde. Sabes tu condición, pero también tienes que saber tu posición. Todo lo que el Señor ha expuesto en la Biblia, a lo largo de la Biblia, de que somos real sacerdocio, que somos linaje escogido, o sea, el Señor nos tiene, mejor dicho, tanta promesa que el Señor nos tiene, pero que nosotros no atesoramos y que nosotros no creemos. Envalentónense. Dificultades tenemos todos tenemos dificultades de diversas maneras, todos tenemos luchas en nuestros hogares, luchas con nuestro carácter, luchas con nuestra forma de ser, de no agradar al Señor, muchas, de diversidad de formas, unos de una forma y otros de otra manera. Y esa es nuestra condición, y es real, la tenemos que aceptar, pero no olvidemos nuestra posición. Escogimos a un Cristo vivo, escogimos a un Cristo que saca la cara por usted y por mí, y todos somos exactamente iguales. La Biblia hace referencia está en la Biblia, a una comparación de cómo Dios nos ve de una manera iguales, porque muchas veces la gente cree de que tuvo un estatus o una forma de ser en el mundo y que esa misma forma de figurar o esa misma forma de llamar la atención o de exponerse encima de otros la trae a las iglesias. Mire que la Biblia dice que en cierta ocasión pidieron que cortaran dos árboles de acacio, de la misma plantación, y cortaron dos árboles de acacio y fueron llevados al tabernáculo. Y entonces dice que lo primero era que quitaran las hojas de los dos árboles y que posteriormente quitaran las ramas y que después fueran descortezados cada uno. Y luego la petición era que de allí sacaran dos tablas iguales. Mira el ejemplo que Dios nos quiere poner en esta tarde.
cuando ya estaban dadas las medidas, la anchura y la altura de estas dos tablas, colocaron las dos tablas y las dos tablas eran iguales, rectas, porque lo que no es recto no puede estar delante de la presencia del Señor. Lo torcido no conoce la gloria del Señor. Estas dos tablas eran rectas. Entonces una tabla le preguntaba a la otra, pero mira, ¿por qué si tú solamente tenías 50 hojas y yo 500? Pero ¿por qué si tú solamente tenías 30 ramas y yo tenía 300? Pero ¿por qué si yo era un árbol frondoso de 3 metros y tú solamente de unos 50? Y estás aquí lo mismo que yo. Entonces mira, es que no importa lo que tú hayas hecho en el mundo, no importa lo que eras. Para el Señor todos somos iguales. Esa es la manera como nosotros en el momento en que entramos al templo del Señor, cada que nosotros vayamos a la iglesia, hermano, dejen la puerta los galardones de sobriedad, de altivez. Hay que dejarlos porque delante de la presencia del Señor todos debemos ser iguales y todos debemos de humillarnos de la misma manera. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque convivimos con un pecado diario, pero tenemos un Redentor, tenemos un Padre Celestial que en su infinita misericordia conoce los corazones afligidos y los corazones que sinceramente desean al Rey. Entonces yo espero que en esta tarde tú atesores la palabra que el Señor quiere decir. Mira, reflexiona para ti mismo. ¿Cuál es mi condición y cuál debe de ser mi posición? Ante Satanás siempre debe relucir mi posición. ¿La posición de qué? De hijo de Dios. Entonces, hermano, vamos a estar orando, vamos a estarle dando gracias al Señor por esta oportunidad que nos regala de hablarles a ustedes un poco de la palabra, una palabra que instruye siempre mi vida. Siempre que yo busco lo del Señor, me enamoro más del Señor, porque encuentro cosas nuevas y desconocidas, cosas que hacen reflexionar mi vida y me ponen a pensar cuál grande y poderoso es el Señor al que yo sirvo y al que yo sigo, cuál es el Dios que yo quiero para mi familia, cuál es el Dios que usted, hermano, que está allá en su casa, debe de conocer, escudriñando la palabra, orando sin cesar. Mire que el Señor lo dice: orad para que no entréis en tentación. Los dardos del enemigo están ahí, el enemigo está ahí, es un enemigo a vencer. Pero también tenemos que creer lo que la palabra dice, que en el nombre de Jesús el diablo está debajo de nuestros pies. Nosotros tenemos la potestad como hijos de Dios de verdaderamente en el momento en que nosotros queramos destruir al diablo, por ser hijos de Dios, por ser linaje escogido. Pero eso lo tienes que atesorar y creer. Eso lo tienes que creer tú, que siendo hijo de Dios tienes la potestad, que en el momento que tú determines le aplastas la cabeza al diablo. Él no es más poderoso que Dios. Eso no puede entrar en tu mente. Dios soberano es sobre todas las cosas de la tierra, sobre todas. Y por eso yo creo en la palabra que Dios dice. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor bendito, por tu infinita misericordia, Señor bendito, por tu bondad, Padre, por permitirnos, Señor bendito, exponer tu palabra en esta tarde, Señor bendito. Hoy, Señor bendito, me coloco delante de ti, Señor, y clamo desde lo más profundo de mi ser, Señor, que sea siempre, Señor, cimentado en tu palabra, Padre amado, que en verdad yo pueda colocar siempre delante de mí mi posición como hijo de Dios, Señor bendito. Oh Padre de la gloria, Señor bendito, que yo crea lo que tú has determinado, Señor bendito, en la vida para la iglesia de Jehová es mi estandarte, Señor bendito. Ese es un linaje escogido. Tú has puesto los ojos sobre cada uno de nosotros, Señor bendito. Tú has puesto promesas, Señor. Tú crees en tu pueblo, Padre de la gloria, Señor bendito. Oh Padre de la gloria, te bendigo y te doy gracias, Señor bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos bendición de lo alto, oh Padre de la gloria. Y te vamos a alabar, Señor bendito, creyendo firmemente que tú eres todopoderoso. Los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo.
ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Avívanos, sopla hoy desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Mi fe nunca se agota, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré.